Estimados jóvenes del quinto grado de secundaria, un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Geografía. En el video de hoy estudiaremos la vertiente hidrográfica del Pacífico. Conoceremos las características de la vertiente del Pacífico y los principales ríos y proyectos hidráulicos que se dan en la vertiente del Pacífico. Como introducción podemos decir que el territorio peruano se encuentra irrigado por una gran cantidad de ríos, conformando un total de 3 regiones hidrográficas: la del Océano Atlántico, la del Océano Pacífico y la hoya del lago Titicaca. Además está la subcuenca del río Madre de Dios, cada una de ellas con características propias, ¿no? La vertiente hidrográfica, por ejemplo, del Atlántico representa el 74.5% del territorio nacional y el 97.6% del total de las aguas nacionales. O sea que la mayoría de ríos se van hacia la vertiente hidrográfica del Atlántico. Su desembocadura está en las costas del Brasil. La vertiente hidrográfica del Pacífico, por otra parte, cuenta con ríos exorreicos y algunos ríos arreicos. ¿Qué son, profe, ríos exorreicos? Ríos exorreicos son aquellos ríos que desembocan en el mar, ¿no? Exo, fuera de la tierra, o sea, se quedan en el mar. Y arreicos, es decir, exorreicos, desembocan en el mar. Y arreicos son aquellos que no desembocan en el mar ni tampoco se quedan en la tierra, sino que se evaporan o se filtran en la tierra, ¿no? Es decir, desaparecen. Esta vertiente, ¿no? Y esta vertiente hidrográfica es bastante angosta, pues está flanqueada, ¿no?, por los Andes y por el Océano Pacífico. La hoya del Titicaca comprende los territorios de Perú y Bolivia. Es una cuenca endorreica, es decir, que sus aguas no van al mar, sino que se quedan en algún lugar, sobre todo en lagos, ¿no? Pues ninguno de los ríos llega a tener salida al mar. La subcuenca del Madre de Dios es la cuenca más despoblada del territorio. Sus ríos más importantes son el Madre de Dios, el Geat e Inambari. En territorio brasileño se vincula con el sistema amazónico a través del río Madeira. Esto es como a modo de introducción, ¿no? Vamos a estudiar ahora la vertiente hidrográfica del Perú. Que viene a ser la vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿no? Aquí hay un error de tipeo, aquí es vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿ya? Bueno, ya va a estar corregido cuando reciban su PDF, ¿ya? Está conformada por 53 ríos principales, cada uno forma una cuenca, ¿no? Los ríos de esta vertiente nacen en la cadena occidental de los Andes peruanos. Recuerden ustedes que los Andes peruanos tienen cadenas, ¿no? Ahí está la cadena occidental, la cadena central y la cadena oriental, ¿no? ¿Ya? Los ríos nacen de la cadena occidental, ¿ya?, de los Andes, con excepción del Chira, Sarumía y Tumbes, que vienen sobre todo del Ecuador, ¿no? Sus ríos desembocan en el Pacífico, ¿no? Sin embargo, en el periodo de mayor estiaje, algunos ríos se secan como el río Ica. Mayor estiaje quiere decir cuando el río tiene su mínimo nivel de caudal, ¿ya? Estos ríos por lo general son torrentosos, ¿no? Tienen poco caudal, tienen un curso corto y su régimen es irregular. Se distingue un periodo de crecida entre diciembre y marzo y una de mayor estiaje, ya hemos dicho estiaje, cuando tienen mínimo caudal, ¿no?, en los meses de junio y julio. La desembocadura de estos ríos es en estuario, con excepción del río Tumbes, ¿no? El río Tumbes es en delta, ¿ya? En su recorrido forman cañones profundos donde se han construido numerosas centrales hidroeléctricas. Asimismo, forman valles muy fértiles de gran producción agrícola donde se asientan las principales ciudades del país. Características de los ríos de esta vertiente. El origen de sus aguas depende sobre todo de condiciones climáticas como glaciares, nevados, lluvias o lagunas altoandinas. La mayoría de los ríos nacen en la cadena occidental de la cordillera de los Andes, excepto los ríos Arumía, Tumbes y Chira, que nacen en los Andes ecuatorianos.
Presentan un corto recorrido debido a lo angosto del territorio costeño, debido a la proximidad de los Andes al océano. Por el relieve que recorren, que es de fuerte pendiente, se convierten en torrentosos. Como vienen de las alturas, ¿no? Se convierten en torrentosos, ¿no? Por lo que son aprovechados para generar energía hidroeléctrica. No son caudalosos, es decir, no transportan gran volumen de agua. Son de régimen irregular. Debido a esto, el hombre ha visto conveniente construir reservorios. Casi la totalidad de sus ríos presenta desembocadura en estuario, un solo canal, ¿no? Y presentan en su mayoría una cuenca exorreica, es decir, los ríos de esta vertiente llegan a desaguar en el océano, es decir, en el mar, ¿no? Principales ríos de las vertientes hidrográficas. Ya sabemos que hay 53 ríos, pero no vamos a hablar de los 53, solamente de algunos, ¿no? De los principales. El río Tumbes, por ejemplo, nace en las cordilleras del Saruma, Ecuador. En su desembocadura forma un delta, ¿no? Siendo el componente del paisaje natural de los manglares. Su permanente caudal lo hace el único río navegable de la costa peruana. O sea, el Tumbes es el único río navegable de la costa peruana, ¿no? El río Sarumía tiene su origen en las serranías del Ecuador. Tiene una longitud aproximadamente de 50 kilómetros. Parte de ella sirve como frontera entre Perú y Ecuador. El río Chira también nace en Ecuador en las lagunas de Mamayocos y Guaringas, en los deshielos del nudo de Loja y recorre el territorio peruano. Ocupa el segundo lugar por el volumen de agua y es el río de mayores crecidas anuales. Su aforo era de 5.373 metros cúbicos por minuto. El río Jequetepeque nace en las altas cordilleras de Cajamarca. Su cuenca tiene un área total de 698.200 hectáreas distribuidas entre los departamentos de La Libertad, provincias de Pacasmayo y Chepén, y Cajamarca, provincias de Cajamarca, Contumaxá, San Pablo y San Miguel. Forma el valle arrocero más importante del Perú, siendo sus aguas reguladas con la represa del Gallito Ciego, ¿no? Si han viajado hacia Cajamarca, se pasa, ¿no? Por la represa de Gallito Ciego, y también esta represa abastece también al departamento de Lambayeque, ¿no? El río Santa tiene su origen en la laguna de Conococha, Ancash, teniendo una longitud de 380 kilómetros. Forma una cuenca de 14.950 kilómetros cuadrados, encontrándose encajonado por las cordilleras Blanca y Negra, donde forman el cañón del Pato, llegando a la costa a desembocar en el Océano Pacífico. Es la cuenca más caudalosa de la región, con un rendimiento anual de 44.589 metros cúbicos por kilómetro cuadrado. El río Rímac se origina en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes, a una altitud máxima de aproximadamente 5.508 metros sobre el nivel del mar, en el Nevado de Paca, vertiendo sus aguas por el Callao, en el Océano Pacífico. Sus principales tributarios son los ríos Santa, Eulalia y Blanco, teniendo 204 kilómetros de largo. La cuenca del río Rímac es una de las más importantes del país, por encontrarse en ella la ciudad capital. Es la principal fuente de abastecimiento de agua potable para el consumo humano, agrícola y energético del país. Forma el cañón del Infiernillo. El río Ica nace en Huancavelica, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, en la laguna de Parinacota. Es el único río en la costa peruana que fluye cerca de la desembocadura con dirección sur. Su longitud es de 220 kilómetros y forma una cuenca natural de 7.187 kilómetros cuadrados. Se integra a través de una serie de obras hidráulicas con parte de la cuenca alta del río Pampas de la vertiente del Atlántico, y que constituye el sistema Choclococha, siendo parte de las aguas de esta cuenca derivadas hacia la cuenca del río Ica, con el objeto de incrementar las disponibilidades hídricas de este río en época de estiaje debido a su condición arreica. El río Ica es un río arreico, es decir, que se evapora o se filtra en la tierra, ¿no? Es decir, desaparece. El río Majes nace en la parte alta de la cadena occidental de los Andes peruanos, cuyos deshielos alimentan a los ríos Andamayo y Colca que lo forman, teniendo la mayor cuenca colectora de la vertiente del Pacífico, con una extensión de 17.220 kilómetros cuadrados, y el impresionante cañón del Colca, con una profundidad de 3.196 metros, ¿no? El río Ocoña nace con el nombre del río Cotahuasi en la laguna de Huanzo,
contando con importantes reservas auríferas y formando el cañón más profundo del mundo, el Cotahuasi, que se extiende desde las estribaciones del Nevado Solimana, con una profundidad máxima de 3.535 metros en el sector de Minacocha, 335 metros más profundo que el cañón del Colca. Y finalmente tenemos el río Tambo y el río Caplina, ¿no? El río Tambo, su cuenca hidrográfica abarca una extensión de 12.452 kilómetros cuadrados. Sus nacientes están en el departamento de Puno con los nevados Pati y Esquilache. A los 5.000 metros se le conoce como San Antonio. Luego Ichuña, que al unirse con el río Tolapalca, Paliture, es llamado río Tambo. Desemboca en el océano Pacífico después de un recorrido de 535 kilómetros por los departamentos de Puno, Moquegua y Arequipa. Por ello se le considera el de mayor longitud de la vertiente. El río Caplina es el río más austral, es decir, es el río que está más al sur, ¿no?, de la vertiente, naciendo en el Nevado de Tacora, a 5.943 metros sobre el nivel del mar. Este río pasa por la ciudad de Tacna, después de haber recibido las goteras de las quebradas del Diablo Ichero. Representan un verdadero oasis al pie de los depósitos de azufre. El río Caplina solo lleva aguas en su sector interandino, quedando su cauce seco en la costa y reducido a un subescurrimiento que se aprovecha mediante la perforación de pozos. En Tacna, las aguas del Caplina se pierden por filtración, evaporación y uso total. Es decir, también es un río arraico, ¿no? Bien, aquí tenemos los mapas de los 53 ríos, ¿no? Ya, bueno, de los acá hay 36, ¿no? De los 36 principales, ¿ya? Los ríos del Pacífico, ¿no? Por ejemplo, la Leche, Chancay y Lambayeque, que son los que pasan por nuestro departamento, ¿no?, que son el 5 y el 6. El 7 Jequetepeque, ¿no? El 7 es el Saña, perdón, y el 8 es el Jequetepeque, aquí en La Libertad, ¿no?, que une La Libertad con Cajamarca, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí tenemos que el 1, el 2 y el 3, que son el Sarumí, el Tumbes y el Chira, que se forman o nacen en el Ecuador, ¿no?, en los Andes ecuatorianos, ¿ya? Bien, vamos a ver algunos proyectos hidráulicos en la vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿ya? Tenemos el trasvase de Marcopomacocha, ¿ya? Que es una derivación de las aguas de la laguna de Marcapomacocha al río Santa Eulalia, que es afluente del río Rímac, ¿no? El trasvase Choclococha, que es la derivación de las aguas de la laguna Choclococha al río Ica. El embalse del Gallito Ciego, que comprende el reservorio y los canales de derivación y distribución de las aguas del río Jequetepeque. El proyecto hidroenergético de irrigación Olmos, ¿no?, que comprende el trasvase Huancabamba-Olmos, obras de generación hidroeléctrica y obras de conducción y distribución de agua de riego. El proyecto de irrigación hidroenergético Chavimochic, utilizando de las aguas del río Santa se irriga los valles Chao, Virú, Mochi y Chicama, ¿no? Este proyecto también incluye la construcción de una planta de tratamiento de agua potable en la ciudad de Trujillo. El proyecto de irrigación Majes-Siguas, regulación, derivación y distribución aprovechando las aguas de los ríos Colca y Apurima a fin de irrigar las pampas de Majes en ejecución y Siguas por realizar. La represa de Condoroma forma parte de este proyecto. Y la irrigación Chinecas, que comprende canalización y derivación de las aguas del río Santa a los valles de Casma y Nepeña. Tenemos ahí los principales, ¿no? Hay muchos más, pero hemos puesto solamente algunos. Bien, jóvenes, este es el tema del día de hoy. Realizan las actividades que están al final y me las envían al correo. Sin más, nos vemos la próxima. Hasta luego.